Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso. Aquí estamos para gozarnos juntos la vida. Bienvenidos los que se conectan a esta hora con nosotros a un paso a paso más de este paseo por la paternidad. Todos los que están ahí frente a sus pantallas, cualquiera que sea, que nos ven en el celular, en el computador, en el microondas, donde quiera que nos vea. Está muy bien. Aquí estamos de una vez con todos porque hoy es viernes y sobra decir lo demás. Ya Mónica lo dice, sobra decir lo demás. Hoy es viernes, ya con estamos con todo. No, además hay un motivo muy especial. Estamos esperando una noticia muy chévere para todos. Sí, eso de feliz viernes es una redundancia, así que es viernes, ya, el resto está dicho. Gracias por estar con nosotros ahí sentados y esta semana les compartimos aquí un poco la historia de Diego, alias El Pasto, más fácil, y Carla, a quien le compuso una canción muy bonita, su hija Martina, que venía en camino. Pues Carla está en este momento en el hospital, en su trabajo de parto, va en 4 de dilatación, muy bien, sin más detalles, ánimo Carlita, te estamos acompañando en todo el canal. No se habla de otra cosa, estamos todos depositando la mejor energía en ustedes dos para que esto llegue a feliz término y empiecen esta interminable carrera de ser papás, porque una vez nace, jamás dejarán de serlo. Bienvenidos al club. Bienvenidos, hoy tenemos invitada especial también para cerrar esta semana que ha sido muy especial en cuanto a los temas y a los invitados. Nuestra línea estará abierta 268-6033 para que se comuniquen con nosotros porque vamos a hablar de los miedos de ser papá, de educar sin miedo, básicamente. ¿Le ha dado miedo ser papá? Sí, yo creo que todo, desde el principio, desde que me dijeron sí, prueba positiva, ya. Asustado. Le tiemblan a uno las piernas de pa. Pero a veces, yo creo que uno siente muchos miedos. Lo que creo es que a veces no nos hemos sentado como personas y como parejas a conversarlos y a hacerlos conscientes. Es real. ¿Cuál es el mayor temor que tiene siendo padre? No, tal vez más bien como a agentes externos, un accidente, algo que le cambie la vida a mis hijos o que me impida a mí ser el papá que quiero ser. Pero el resto, pues como que algo. Mi mayor temor es como poder garantizarles el futuro que quiero para ellos. Sí, concentrarme en el aquí y el ahora sin dejar pensar en el qué va a pasar, lo voy a lograr, voy a poder. Es como mi gran miedo permanente. Pero bueno, aquí estamos y pues tendremos a una súper experta que a partir de una historia muy bonita, hoy será vida real y experta, la misma persona, con una capacidad de resiliencia absolutamente impresionante, un gran ejemplo de vida, no solo de vida, sino de volver a vivir, de renacer, de aceptar su segunda vida, su segunda oportunidad. Bueno, ya ella lo pondrá en sus propias palabras porque es una historia muy linda. Aprenderemos sobre lo que ella, después de todo eso que le pasó, ha logrado recoger para inspirar a otras personas, para ayudar a los papás a educar sin miedo, a mostrarnos a la mamá cómo podemos ser una madre más espiritual, más conectada con la esencia. Y aquí estará entonces en minutos. Por lo pronto, reiterarles la invitación que viene en voz de la primera dama. Quiero hacerles una invitación muy especial a los padres de familia y cuidadores que viven en la ciudad de Medellín para que este próximo sábado 18 de mayo asistan a MOVA a un taller de disciplina positiva que dictaremos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Este taller les permitirá contar con herramientas basadas en la disciplina, el amor y el respeto que les permitirán mejorar sus relaciones familiares. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Quedan 5, 4, 3, 2 cupos, así que ingresen ya mismo al link que encontrarán en las redes de @tejiendohogares, @paso a paso TV y en las redes de la página de la alcaldía, o eso es como redundante, en la página de la alcaldía también está el link, donde pueden inscribirse. Es gratis, pero con previa inscripción. Son 600 cupos para 10 talleres en simultánea que, como lo decía Margarita en el video, se harán en MOVA, para que entre todos sigamos tejiendo hogares. Nos conectamos de una vez, Leo, aquí está, nuestra vida real. Ay,
Hoy nos acompaña Luisa Khalil. Luisa, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo estás? Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la ciudad. ¿Cómo vas? Muy bien, muy contenta. ¿Ya habías estado por acá? Ya, la tercera vez que los visito. ¿Y? Me falta la arepa todavía. Ah, ¿cómo así? ¿No has comido arepa todavía? ¿Pero nunca en las 3 veces o esta No, vez? sí, esta vez. Ah, esta eso vez, sí, esta vez, ya, sí, estaba sí, yo sí, como sí. asustada. No, ¿Y no. qué tal? ¿Gusto? Rico. Ok. Luisa, ya hicimos como una pequeña introducción. Entiendo que las charlas, o más bien la charla que dictaste ayer, fue sobre mamá espiritual. Ayer hablamos de educar sin Educar miedo. sin miedo. Son las dos charlas que dictas, mamá espiritual y educar sin miedo. Trataremos de abordar un poco las dos, aunque nos vamos a concentrar un poco más en eso de educar sin miedo. Al otro tema tal vez le hemos dado un poquito más duro, en el buen sentido de la palabra, acá en el set de Paso a Paso, pero eso de los miedos sí que nos conecta a todos los que a esta hora nos conectamos a la vez con este programa. Pero antes de eso, olvídate de que eres la experta en el tema, porque siempre comenzamos el programa con la vida real. Venga. Vida real, que son historias de mamás, de familias, de parejas, de padres solteros, de madres solteras, de gente que tiene alguna historia relacionada con esto de tejer hogares, independientemente de cuál haya sido su elección y la manera de tejerlo, que logran identificar al público que nos ve en una situación concreta que a veces creemos solo me pasa a mí, esto es lo peor, porque a mí. Y pues creo que hoy, como vida real, tienes mucho que contarnos. ¿Cuál es tu historia? Bueno, pues a mí la adversidad me tocó desde muy chica. La adversidad yo pienso que toca las puertas de todos, que hay ocasiones en que perdemos a un familiar, tenemos un accidente, nuestros padres se divorcian, todos de alguna manera hemos vivido alguna experiencia, pero a mi vida tocó la puerta a los 8 años. Tuvimos una explosión de familia, el único que no estaba en casa era mi papá. Durante toda la noche hubo una fuga y por la mañana la casa explotó. Una fuga de gas. Una fuga de gas. Y como consecuencia, pues tengo el 90% del cuerpo con cicatrices, mi mamá también tiene quemaduras de alto grado, mi hermana también. Y ya se imaginarán el cuento para poder sobrevivir, después para entrar en la etapa de recuperación. Yo siempre digo en mis conferencias y en mis talleres, es como si la vida me hubiera regresado al inicio, a aprender a hacer todo físicamente, pero sumado de dolor. O sea, deja tú el dolor emocional y todo lo que después llevó a este accidente, sino el dolor físico. Me recuerdo que nos metían a bañar y nos daban unas paletas de morfina para podernos bañar, quitar cada punto, cada gasa, cuidar cada herida, que no se pegara. ¿Cuánto duró ese proceso de cicatrización física? Porque ya luego hablaremos de la cicatrización emocional. Yo creo que unos 4 o 5 años, porque aunque el cuerpo se llegara a cicatrizar, había operaciones cada 3 meses, entonces otra vez volvían a abrir, otra vez teníamos que pasar por ese proceso y yo creo que después de ese tiempo ya las operaciones bajaron a 1 o 2 veces al año. Siendo la familia completa, quien sufrió ese accidente, ¿cuál era su grupo de apoyo, su entorno? Porque solo tu papá estuvo ausente ahí en el momento de la explosión. Y me imagino yo, conociendo un poco la naturaleza del ser humano, la culpa que ha experimentado también el papá. Claro. Pues de entrada agradecemos mucho que él no haya estado dentro del accidente porque fue quien hizo todas las gestiones para poder estar hoy aquí contando. Si él no se hubiera movido de la manera que lo hizo, no nos hubieran trasladado a Estados Unidos, no se hubieran tomado las decisiones adecuadas con los doctores, entonces hoy sí podemos decir que gracias a mi papá estamos acá. Porque además el parte médico inicial era, se van a morir. Se van a morir. Sobre todo tú, que eras la más grave. Es que es demasiado el grado de quemaduras, 90%, todas en 3er grado, las posibilidades eran nulas. ¿Qué recuerdas de ese momento de la explosión? Bueno, de ese momento, una cosa que siempre cuento en mis conferencias es preguntarle a mi mamá si nos íbamos a morir. O sea, el poder hacer contacto con la muerte desde tan chica fue algo que a mí me ha ayudado mucho, obviamente tiempo después, poderlo ver en retrospectiva, pedir una segunda oportunidad. ¿Y cuál fue la respuesta de una mamá que, pues por encima de todo uno tiende a proteger a los hijos, pero en ese momento ya estaba también súper vulnerable y súper desprotegida y en las mismas condiciones como para una respuesta tan incierta? Me contestó que no nos íbamos a morir, que nos iban a poner mucha pomada y que íbamos a estar bien. Así. Le falló un poco ahí, no nos pusieron mucha pomada, hubo muchas cirugías, muchos tratamientos, pero aquí estamos. Ok.
Después de todas las cirugías y el tratamiento, y no solo después, sino durante todos esos años de cirugías, leyendo tu historia vi que lo cuentas como con una, ¿qué será?, metáfora muy linda, y decías, no, ya cada año no nos íbamos de vacaciones, sino a una cirugía distinta. Esas eran nuestras vacaciones y nuestro plan familiar. Durante esos 4 años de cirugías y luego hasta llegar a hoy, ¿cómo ha sido esa historia un poco emocional? Tener todo el cuerpo quemado a los 8 años y decir, y ya no me morí, pero tengo todo el cuerpo quemado, nunca voy a dejar de estarlo. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues ha sido todo un viaje. La parte emocional ha llevado un trabajo profundo interior. Al principio era muy fácil, te soy muy sincera. Al principio era muy fácil, éramos niñas, en esta onda de la inocencia y esto es lo que me toca y lo vives y no razonas tanto, no eres tan analítica, no entiendes qué estás pasando, solo vives el momento, el presente. Pero más adelante, por ahí de los 11 años. Cuando ya uno empieza a hacerse cargo. Antes se hacían cargo los papás, pues, que me lleven a Cuando donde uno llegue. empieza a salir al mundo, cuando uno empieza a ver los medios de comunicación, cuando uno empieza a entender que hay estereotipos, que empieza el amor en la pareja, sabes, el tema de la belleza, a mí me pegó muy duro. Y a los 11 años volteé con mis papás, los senté en la mesa y les dije que de ahora en adelante nadie se iba a enterar que estaba quemada. Y entonces durante 6 años de mi vida me tapé completamente. Y yo siempre digo, si hubiera vivido en Alaska, hubiera sido una cosa padrísima, pero viví en un desierto tremendo. Entonces, aquí era muy contradictorio, porque yo ahora cuento de chiste que la gente me volteaba a ver por 2 cosas, por quemada y por ridícula. Me moría de calor y tenía unas blusas de manga larga, y así duré durante 6 años. Hasta que llega un momento en que dices, así no puede ser la vida. O sea, hay un momento en la vida de todos donde dices, esto no puede ser así. En el tema de la crianza, en los temas de pareja, hay un momento donde dices, necesito buscar un camino alterno. Porque esos 6 años había estado frustrada y peleándome con la vida por los mismos hechos. ¿Pero era una cosa personal o había bullying y cosas Nada. externas que te lo generaran? No había ni un hecho externo. Era mucho un diálogo interno, pero también como en doble sentido, porque yo veía un estereotipo de belleza que en esa edad para las niñas es muy importante, que también por eso tengo el taller Amándome para adolescentes, porque el estereotipo de belleza ahí está, y cuando yo me comparaba con ese estereotipo yo decía, deja tú que sea alta, flaca, güera, ni siquiera la piel tengo. Y para mí fue muy doloroso poder integrar las quemaduras. Y cuando empecé a decidir, dije, yo no puedo vivir así toda mi vida, necesito empezar a aceptar esto. ¿Qué espejo tenías en tu mamá y tu hermana también quemadas? Ellas Nunca como se si nada. taparon, nunca. O sea, nunca tuve, obviamente el grado de quemaduras es distinto, la más afectada soy yo, mi hermana tiene el 50, el 40, pero de todos modos son cicatrices que se ven. Sí. O sea, la gente igual las paraba en el supermercado, en donde fuera a preguntarles qué les había pasado. Y creciste junto a tu hermana. Siempre Y crecí estaba ahí en junto a mi paralelo con ella. ¿Y tu mamá cómo reaccionó ante tu reacción? ¿No sufría ella también? Yo supongo que sí. O sea, en la soledad me trataban muchas veces de hablar conmigo, me canjeaban cosas, te iba a tal concierto, si te pones una blusa de manga corta. O sea, pobres porque intentaron De todo. todos los medios, pero también siempre digo que me dejaron vivir el proceso. O sea, me dieron libertad donde yo tenía que procesar esto a mi tiempo y a mi ritmo, y era distinto al de mi hermana y de mi mamá. Y eso es algo muy valioso también como padres, poder respetar a nuestros hijos en sus tiempos. Tocaste un tema creo que clave que nos convoca hoy y todos los días en Paso a Paso, y es el tema de la familia ya no de tu mamá y tu hermana, sino la tuya propia que querías empezar a formar. Y era un gran temor en ese momento, pues por cómo había quedado tu cuerpo, pues me imagino, pensabas, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Yo cómo voy a formar una pareja? Encima las exigen altas, flacas, con curvas, y pues yo ni la piel tengo, y eso cómo empezó a calar tal vez en tu cabeza. Bueno, primero llevé un proceso personal. Cuando dije, ya no puedo seguir así, ya no puedo estar tapada todo el tiempo, comencé a ayudar, y en esa búsqueda de ayudar a los demás me di cuenta que mi tema no era el más grave. Y a mí me ayudó eso un montón. Porque los seres humanos a veces vemos nuestro problema como que se nos va a acabar el mundo. Y entonces pude entender que las quemaduras no era lo peor. Y que tenía un cuerpo que todavía me permitía abrazar, viajar, hacer muchas cosas. Y entonces ese fue, digamos, como la gasolina para empezar a destapar. Ahí cambiaron las expectativas de vida. Sí. Mientras estuviste tapada,
tapando, ocultando tu problema. Quizá mucha gente no se haya dado cuenta. ¿Tuviste relaciones? Nada. Nada de nada. Nada cambió. El tema de pareja para mí estaba guardado en un cajón. O sea, yo decía, bueno, ahora tengo esto, no voy a tener pareja, pero voy a ser exitosa, feliz, voy a conseguir. Y no importa si a los 40 tengo 4 casas llenas de gatos, ya sabes, como nos venden también esa etapa de soltería, que a lo mejor no es así, también es maravillosa, yo pienso que sí. Entonces, bueno, después empecé dando conferencias, empecé a compartir mi historia, el tema de la pareja sería guardado en un cajón. ¿Te acuerdas de tu primera conferencia? ¿Por qué surgió? ¿Quién te llamó? Estaba en un grupo de jóvenes y estaban dando unos testimonios. Y faltaba un testimonio, no había llegado, no había podido. Entonces mi amiga, que estábamos ahí, nosotros escuchando, me dice, párate y cuenta. Y yo, pues algo me levantó, me paré. La peor conferencia de mi vida. O sea, ¿La peor? La peor. Lloré desde el principio hasta el final. No paré de llorar, no se me entendió nada. Fue como una catarsis. Pero ahí ya había una aceptación de tu condición. Sí, pero era una catarsis propia frente a un Claro. público. Fue una cosa espantosa. Me levanté de ahí corriendo y dije, nunca más en la vida le voy a contar a nadie qué me pasó. Y la vida es muy sabia y nos va poniendo en el lugar preciso. Pasaron, no sé, 3 meses y una maestra, como yo ayudaba mucho, me dijo, nos falta gente en el servicio social porque no vienes y nos cuentas a los de primer grado de la preparatoria qué es lo que estás haciendo. Entonces le dije, sí, voy y les platico, pero no voy a contar nada de mi historia. Y me dijo, sí, no importa. Y me paré en ese escenario así de uniforme, tenía 15, 16 años. Y empecé a dar la plática y dije, voy a hacer esto toda mi vida. Y a manera de que yo fui de alguna manera como reescribiendo el accidente, fui metiendo partes de la historia. Entonces para mí esto ha sido muy terapéutico, porque he podido contar una y otra vez la historia y agarrar nuevas herramientas y fortalezas y observar las bendiciones. ¿Cuándo llegó la pareja? ¿En qué momento empezaste? Yo empecé a dar formar tu conferencias, llegué a la universidad, la pareja seguía guardada en un cajón hasta que me invita a salir quien ahora es mi esposo. Y entonces, finalmente, después de 2 o 3... ¿Nunca te sentiste rechazada por tu condición? ¿Jamás? ¿O sí? ¿Alguna No, vez nunca, pasó? nunca me sentí rechazada. Tú pero misma te rechazabas. Hasta sí, ese yo punto. dije, esta posibilidad está cerrada. Ok. La guardamos por ahí y ya está, y nunca la voy a volver a sacar. Y entonces, cuando después de 2 o 3 salidas ya me doy cuenta que a mi esposo le gusto, que quiere salir conmigo, se me cae el mundo otra vez. Quiero salir con una túnica, me acuerdo, íbamos a ir a cenar, que se me vieran los ojos, quería regresar el tiempo, borrar las quemaduras, pero ya tenía muchos años dando conferencias, te estoy hablando a lo mejor 5 o 6 años. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Y él me agarraba la mano y yo se la quitaba. Y entonces hay momentos en la vida donde se nos acaban las herramientas y necesitamos tener a alguien que nos recuerden que ahí está dentro. Y ahí comencé mi trabajo terapéutico. Y es la cosa más maravillosa que me ha pasado. Entonces, a la par que iba saliendo con mi esposo, yo iba teniendo mis sesiones de terapia y anduve con mi esposo y después cortamos y tuve otro novio y regresé con mi esposo y me casé y ahora tengo 2 hijos. ¿Y cuando salían, conversaban sobre el tema? ¿O él ¿De no las tenía ni quemaduras? idea? No, de las quemaduras, no, de tu temor. mi rechazo. Sí. No, en el principio nunca compartí lo que yo veía en terapia ni lo que estaba pasando, pero obviamente me acompañó en todo el proceso. Él había visto mi conferencia, él sabía perfectamente mi nivel de quemaduras y a veces hasta se aprovecha. ¿Cómo de las así? ¿Cómo así? quemaduras. ¿Cómo así? ¿Por qué? Es que yo siempre cuento que las quemaduras tienen sus ventajas. Entonces, que por ejemplo a veces no hago fila, que la gente me cede su lugar, ¿no? Entonces siempre me dice, ándale, ve, di que no puedes estar parada y porque tienes quemaduras y la verdad sí se aprovecha. Yo siempre digo que hay que sacarle la ventaja a lo que nos pasa. ¿Se casaron y se hicieron padres al cuánto tiempo? Luego. Y ahí empezaste entonces a coger volcarme toda en la esta maternidad. historia para inspirar a otros en el tema de la maternidad. Todos estamos llenos de miedos y no nos ha pasado realmente nada, pues cuando nos damos cuenta de que lo de nosotros no es lo No es más nada. grave, que fue lo mismo que te pasó a ti. Y pues de eso vamos a hablar en Paso a Paso, cuando Luisa se quite su camisa de vida real y ya aparezca aquí sentada como experta, que será después del corte. Al que nos vamos con la frase en Paso a Paso. Nuestra frase dice, tranquila mamá, hagas lo que hagas, tu hijo se va a traumar. Frase de Luisa, nuestra invitada hoy en Paso a Paso. Ya volvemos.
Maximiliano, Sofía y Emiliano están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv. Hoy hablamos de educar sin miedos. Ya la tuvimos como vida real y ya viene ahora como experta en Paso a Paso. Luisa Khalil, que además no habíamos dicho, Moni, es mamá de Patricio y Amelia. Muy importante. Ya. Ese es el título más importante aquí. Patricio y Amelia tienen ¿cuántos 3 años? y 1. 3 y 1. Perfecto. ¿Por dónde empiezo? Educar sin miedo, ¿sí? ¿A qué le tenemos tanto miedo a los papás que has detectado que son los principales temores de nosotros como padres a la hora de ser padres y educar? Bueno, yo creo que todos los padres tenemos miedo de saber si lo estamos haciendo bien. O sea, en las noches siempre llega como esta etapa de reflexión de lo hizo bien, le regañé, le puse límites, sí, actué bien en este berrinche, no, en esto que quise hablar, que quise transmitir. Entonces ese miedo es normal, porque además funciona, porque nos ayuda a reflexionar y cuando algo no está bien acomodado nos permite pedir ayuda, cosa que es muy importante en la maternidad y en la paternidad, buscar información, buscar diferentes corrientes de crianza y ver con cuál resonamos. Pero también el otro miedo que he identificado es miedo a lo que va a pasar. Y comenzamos a hacernos unas historias terroríficas de si me pasa algo, si me subo al avión y no llego. Y como les decía ayer en la conferencia, no es nomás que te cuentes la historia, porque una vez aparece la escena que te puedes morir, pero después comienzas a seguir esa historia. Entonces dices, y si me muero y se quedan con mi suegra, y si tal cosa, ¿no? Entonces empiezas a meterle ahí como pues más temas, más conflictuantes, entonces ya te vas angustiado al viaje, llegas al viaje angustiado, entonces qué importante es confiar en el proceso de la vida. ¿Qué fue lo de tu historia personal que detonó el querer hacer una conferencia dedicada al miedo? Bueno, cuando yo me enteré y vi esa prueba positiva con mi primer hijo, era algo impensable en mi vida. No solo por todo lo que habíamos pasado y que la pareja, y si no podía conseguir una pareja y demás, sino por el tema físico. Hubo muchas hormonas, muchos tratamientos que obviamente afectan a la mujer. Entonces yo decía, no podía creer que ese cuerpo, ¿no?, tan dañado que sale en las conferencias, en las fotos, pudiera tener la posibilidad de dar vida. Y en ese momento algo en mi interior aparece y comienzo en esta búsqueda de la maternidad. Y cuando comienzo a leer y comienzo a darme cuenta de los tipos de crianza, de los libros, de los grandes autores de la maternidad y la paternidad, algo me llega y digo, es que esto no lo sabe la gente. Y así comienzo también a mandar el mensaje de educar sin miedo, así es como nace Mamá Espiritual. Y la gente vive con mucho miedo de lo que viene. Y en el tema, por ejemplo, del cáncer, de las enfermedades, hay gente que llega a mi consulta y me dice que yo vivo con un miedo profundo porque mi abuela tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer y yo tengo miedo a tener cáncer. Y yo, bueno, pero en este momento tienes un diagnóstico. No, no tengo. No, uno no puede vivir así porque entonces te puedes traumar por cualquier cosa que veas allá afuera. Necesitamos confiar en que si a nuestra vida llega un cáncer, será perfecto y encontraremos lecciones ahí. Luisa, uno te escucha hablar, hablamos en el corte, para poder asumir el miedo de esa manera como mamá hoy, tiene que haber unas bases, unas herramientas que te dieron tus papás. ¿Crees que tus papás te educaron con miedo después de la situación o todo lo contrario? ¿Eso fue lo que te dio esa herramienta, esa experiencia para hablar hoy así? O sea, yo sé que el miedo es normal y es natural, ¿no? Pero una de las cosas que nos enseñaron a mis papás es cómo conocer los dos lados de la vida. Conocer que la vida es viajar, comprarte un carro, un coche, cumplir tus sueños, pero también está otra parte donde puede que no te subas al avión porque no te diste cuenta que el pasaporte estaba vencido y de repente está también el abandono, la tristeza, las cosas malas, de alguna manera, las crisis, el dolor. Y nos mostraron esto durante pues, todo el tema de la crianza. Entonces podíamos ver estas dos, digamos, partes de la vida y nos decían, es que esto es la vida, Luisa, o sea, lo bueno, pero también lo malo. Y no creas que el accidente es lo único que te va a pasar, o sea, la vida es la vida, y hay caídas, y hay fracasos, y hay veces que llegas muy alto, y hay veces que estás en el suelo. Entonces, necesitamos aprender a amar la vida como es,
con estas dos partes. Luisa, te preguntaba ahora en el corte si después del accidente tus papás no te habían como sobreprotegido, pobrecita, y tan indefensa, ella no lo va a lograr. Y muchas veces los padres, ni siquiera con cosas tan graves como quizá el accidente, sino con un chichón, un machucón, cosas que hacen parte del paquete, como decimos, tendemos a irnos al otro extremo y sobreproteger a los hijos. ¿Qué pasa con esos padres que a partir del miedo empiezan a sobreproteger a los hijos? Mira, te voy a contar algo que cuento siempre en los talleres y en las conferencias. Mi hija Amelia, que es la más chiquita, es una experta en poner las manos en el piso. Y la gente voltea y me dice, tiene muy buenos reflejos. Y yo, sí, es que se cayó mucho. Y es real. Solo la caída te permite tener esos reflejos. Así como el cerebro funciona para saber que te pegas en la mesa y entonces que cuando vuelvas a pasar hay que bajar la cabeza, así también el alma y la parte emocional. Necesitamos la caída para rescatar las lecciones y poder seguir avanzando. ¿Qué pasa cuando como padres evitamos la caída, evitamos la lección y nuestros hijos llegan a la edad adulta, adolescente, sin herramientas? Y entonces el novio me dice, ya no me gustas más, y se me derrumba el mundo. Y entonces no me dan el trabajo y entro en una depresión profunda. Y lo más importante es como padres es otorgarles a nuestros hijos herramientas para cuando no estemos. ¿Y eso cómo se hace? ¿O cómo lo hicieron contigo y a partir de esto hoy replicas el modelo? Bueno, la primera cosa es dejarlos que vivan. O sea, si se tienen que caer, si se tienen que levantar, dejarlos. Por ejemplo, yo, una de las técnicas que he aplicado es que si mis hijos se caen y no lloran, yo no corro el rescate. Y de verdad estoy sentada y se paran y juegan. Y si lloran, bueno, pues voy, los apoyo, los abrazo, los apapacho, pero dejo y les permito esa caída. Y mis papás nos obligaron a crecer, o sea, ya tienes que maduras, ni modo, pero a seguir adelante. Esto no puede parar la vida porque la realidad es que la vida va a seguir. El sol va a seguir saliendo, el mundo sigue girando, los días van pasando y necesitamos aprender. Yo decía al principio que uno tiene muchos miedos que teme heredárselos, transmitírselos a los hijos. ¿Tú tienes o cómo has logrado asimilar esos miedos, ser consciente de esos miedos para que no sean trasladados a tus hijos? Mira, yo siempre digo que el mejor método de crianza es la vida propia. Entonces, los miedos que me tocan trabajar son los míos. Por ejemplo, el miedo de pararme en público, el miedo a no tengo idea del futuro, o sea, necesito trabajar mis propios temas, mis propios miedos para que después, por supuesto, no lleguen. Hay veces que queremos darles cátedras a nuestros hijos y sentarlos y decirles, tú tienes que salir adelante y tienes que hacer tal cosa, pero dentro te estás muriendo de miedo, ¿no? Entonces, los hijos hacen caso a lo que nosotros hacemos y sentimos más que a lo que decimos. Entonces, por supuesto, yo siempre digo, trabajando mis cosas es la mejor herencia que les puedo dejar. Y me toca a mí sentarme en los talleres, me toca a mí leer un libro, me toca a mí estar con mi terapeuta. Más allá... Queremos complementar una cosa, todavía, porque dijiste ahorita como vida real, todavía has dado muchas charlas y todavía sigues encontrando herramientas, todavía hay cosas que te sorprendan, cada vez que haces una charla y que diga, uy, esto tantas veces diciendo lo mismo y hoy caigo en cuenta de esto. Para mí las conferencias son un recordatorio constante para mi vida. Y siempre lo digo y lo digo, claro, eso es lo que yo necesitaba escuchar para mí. La primera audiencia que tengo soy yo misma, ahí sentada. Luisa, más allá de dar herramientas a los padres, o bueno, primero hablemos de esas herramientas para los padres, vencer esos miedos que a todos nos han atacado en algún momento de la vida cuando nos convertimos en padres. ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo primero sería darnos espacio de parar. Yo siempre digo, para mí la autorreflexión ha sido una herramienta muy poderosa. Sentarme cuando estoy pensando, si me subo al avión, tal, sentarme a parar, a ver, ya en este momento se está cayendo el avión, tal, no. Entonces me regreso a lo que estoy viviendo, que estoy haciendo la maleta, o estoy despidiendo a mis hijos. Y con esto es lo que tengo que quedarme y aprender a vivir aquí, no adelantada. Lo segundo sería buscar ayuda. Cuando un miedo está ahí presente y me genera tanta ansiedad, tanta frustración y no puedo, entonces necesito buscar ayuda.
leer un libro, un taller, un terapeuta, un coach. Ahora hay tantas cosas, tantas manos dispuestas a ayudarnos. Veo estos programas, veo el taller que se va a dar. Tenemos que apostarle a esas cosas. Una vez hacemos uso de esas herramientas y como padres superamos esos miedos, yo creo que la pregunta clave es cómo entonces podemos acompañar a los niños a superar sus propios miedos, porque nos vamos dando cuenta de que, pues ayer nos decía Borja, el ego se va apoderando de nosotros y hace que los niños se vayan llenando de miedos que finalmente no sabemos cómo manejar, cómo acompañar, cómo ayudarlos a superarlos sin caer nosotros en los miedos de ellos, porque ya superamos los propios. Y pues la idea es no caer en los de ellos, sino alentarlos a que salgan de ahí. Algo que a mí personalmente me ha funcionado y no lo he leído en ningún libro, solamente, ya sabes, como una voz interior que de repente nos va guiando, es que cuando no sé qué hacer en los temas de la maternidad, pienso, si yo tuviera 2 años, ¿cómo me gustaría que mi mamá me ayudara a superar tal miedo? Bueno, que se subiera conmigo al resbaladero y pues ahí voy hasta arriba en el juego. Bueno, que se tirara ella primero boca abajo. Bueno, que, ¿no? Entonces, hacer contacto con nuestro niño interior nos ayuda mucho. Y eso es algo que a mí me ha funcionado y que lo pongo al servicio. ¿Tú programas ese tiempo para parar? Porque uno ve en tus publicaciones, en tus charlas, el programar el tiempo para parar. Y a veces en estas épocas, en los afanes que vive uno como papá, como mamá, no, pero sí, yo quiero parar, pero es que no puedo, no me da el tiempo. Es una locura, pero necesita estar agendado. Así como a las 7 de la mañana tengo que ir a dejar a mis hijos porque si no, no me dejan entrar, así. A las 8:15 necesito empezar a tomarme el café, a meditar, a salir a caminar. O sea, el tiempo para parar es sagrado y si no lo tengo, entonces pues voy corriendo por la vida hasta que de repente hay un momento que dices, yo no quería vivir así. Pero no hubo esos espacios donde yo me diera cuenta que quería algo distinto. Te preguntaba ahora, Luisa, si para tus hijos esta condición tuya pues era algo normal, puesto que siempre han tenido la misma mamá, no han tenido una que no estuviera quemada y de repente se quemó. Es la mamá que siempre han tenido y que aman y que adoran por cómo los trata, ¿cierto? Por todo el amor que les ha dado. Ellos no ven más allá del cariño. Pero tal vez el miedo es tuyo, ya muy superado, con maneras y herramientas para enfrentarlo, de que sean ellos las víctimas del bullying por la madre que tienen. Sí, puede ser posible. Yo siempre les digo, ahora ya estoy a punto de vivirlo. Patricio entra al kinder en agosto y seguramente en las reuniones, en los festivales, en las fiestas, habrá niños que le pregunten a mi hijo o a sus mamás qué le pasó a la mamá de Patricio, algo tiene. Y sí, sé que es posible que pueda haber algún tema de bullying, pero también sé que no va a durar toda la vida. Y confío en que voy a tener las herramientas junto con mi esposo de poder llevar avante esa situación y que en un futuro él se va a sentir muy orgulloso de la mamá que tiene. Vamos a ir a la línea 268-6033. Está Caterine con nosotros, mamá de Emiliano. Caterine, bienvenida. ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema de hoy? De educar sin miedos, Caterine. Pues la verdad es que con el bebé tan pequeño todo el tiempo pienso que se va a morir, todo el tiempo. Y me toca dejarlo en guardería después de que cumpla la maternidad y me da miedo todo lo que pasa, que los niños se mueren y todo lo que sucede pues alrededor. Eso me tiene pues como un poco angustiada. Muy bien, Caterine, muchas gracias. Bueno, te voy a contar lo que yo hago, a ver si te funciona. Primero es confiar en la vida. Si por ahí de repente hay etapas en mi vida donde tengo mucho miedo de dejar ahora, dejé en un curso de verano a Patricio donde había caballos y muchos animales y lo vi medio desorganizado y estaba a 2 de agarrar a mi hijo, subirlo otra vez al carro y dije, necesita aprender a vivir. Y hay otros niños. Entonces, lo primero, dejarlo crecer. Lo segundo es que confiar en tu ser superior, el que tú creas, el que tú tengas, y a veces sirve pedirle que lo acompañe. Entonces hay gente, por ejemplo, que es católica, imagina a su ángel de la guarda y le pide que vaya con su hijo y lo acompañe durante todo el año la rutina de la guardería o del curso de verano. O, por ejemplo, si tienes algún familiar, una abuela, un abuelo tuyo que está, por supuesto, en el cielo y demás, pedirle que lo cuide y lo acompañe. Y entonces saber y hacer ese ejercicio mental y después de ahí irte a la rutina. Porque a tu hijo Emiliano pues no le funciona una mamá que durante las 6 horas que está en la guardería esté frustrada, angustiada, tampoco la pasa bien él. Aunque la mamá no esté ahí,
de alguna manera energéticamente todo eso le llega. Entonces acordar, a ver, Emiliano, que quisiera que mientras él esté aprendiendo yo esté angustiada, teniendo miedo, o que me vaya a relajar a un cafecito con mis amigas, o que me vaya a trabajar y disfrute mi jornada laboral. Entonces eso es algo que me ayuda y te lo comparto, espero que también le ayude. Además, porque el día que sea papá también va a aprender a confiar, ¿no? Por supuesto. Sí, si no va a vivir así igual Nos puede que lo pasar. que les transmitimos. Claro. Ayer me decía, bueno, ¿y tú piensas que se puede morir tu hijo? Bueno, yo pienso que se puede morir todo el mundo, y si en ese momento llega, también sé que es perfecto y que todos aquí llegamos en un momento y nos vamos en otro tiempo, y tampoco tenemos que vivir preocupándonos de cuándo va a ser. Cuando llegue pasaremos por el duelo y demás, pero confiar en el proceso de la vida. Ok. Por la experiencia con tus padres, Luisa, es que Luisa tiene niños muy pequeñitos también, ya yo tengo hijos más grandes, pero por lo que decía la mamá de la llamada también, ¿crees que es importante también que uno le cuente a sus hijos sus propios miedos? Tus padres fueron también muy prácticos y bueno, esta es la situación que estamos viviendo, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, como decimos aquí, hay que resolver, hay que aprender a sobrevivir con eso. Yo pienso que sí, desde mis perspectivas. Es como cuando las mamás de repente no quieren que sus hijos las vean llorar porque entonces van a parecer más chiquitas y demás. Es contarles la vida real. O sea, los papás también tienen miedo y te puedes sentar a decir, a mí también me da mucho miedo que un día ya no tenga trabajo, que un día me enferme, pero después de que llegue el miedo, entonces lo puedes rescatar de tal manera y vamos a confiar en la vida, en Dios, en los planes que son perfectos. Por supuesto que tenemos que compartirnos así, como personas reales. Oye, estoy muy enojada, me pasó tal cosa. Porque luego, abiertamente. Sí, y luego también eso genera que los niños sepan que esto pasa. Y entonces cuando les pase a ellos, pues no es un conflicto muy grande porque mi mamá ya me había contado que también se había enojado con una amiga. Y se genera esa misma confianza para que ellos le cuenten después a uno sus propios miedos. Luisa, ya nos contabas de cómo fue tu proceso para lograr ese amor propio a pesar de las condiciones y de todo lo que nos vende la sociedad, los medios de comunicación, lo que se nos impone por doquier, por todos los medios llega ese estereotipo. Ya que eres mamá y no se trata solo de tu historia personal, sino de la de tus hijos y de superar esos miedos, ¿cómo podemos en una sociedad como esta educar un hijo sin miedo, que tenga una discapacidad, un niño obeso que se sale de los parámetros y que los hay, y a veces hay niños obesos que no podemos controlar o que la mamá tiene que acudir a un tratamiento, que se preocupa, o un niño, entre comillas, diferente, todos lo somos, pero que se sale tal vez drásticamente del molde? ¿Cómo educamos a un niño sin miedo en una sociedad como la nuestra? Es muy difícil. Si tuviera ya sería muy rica. Pero yo pienso que poder enseñarle a amar sus diferencias. Cuando la gente contrasta tanto, tiene algo en particular que enseñar también a los demás. Y como padres tenemos que poder apoyar a nuestro hijo a mirar qué es eso que también tiene que mostrar al mundo con esa diferencia. Entonces esa es la tarea. Es muy compleja, es muy difícil, pero nos toca acompañar a amar las diferencias y a decir cómo puedo poner esta diferencia al servicio. ¿Cómo lo lograste tú? No sé, con mucho trabajo interior, por supuesto, mis papás, ayuda terapéutica, parando, leyendo, informándome. Yo siempre digo, la vida no puede ser solo intuición. O sea, sí, sirve mucho escuchar al alma, pero también necesitamos tener herramientas. Vamos a la línea 268-6033. Ana María está con nosotros, mamá de Juan Diego. Ana María, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Juan Diego, Ana María? Ya es adolescente. Perfecto. En un mes cumple 14 años. ¿Y más miedos o menos miedos ahora que es adolescente? Más miedo. Te cuento que eso es un proceso bastante duro. Adelante, tu pregunta o tu experiencia, te escuchamos. Entonces, eso era lo que quería pues como compartir. A mí me ha dado pues como muy duro todo este cambio pues hormonal con mi hijo. Porque pues pequeñito era muy independiente, siempre lo crié así pues con su independencia pues a flor de piel y me ha ido muy bien con eso, hasta que entró obviamente en su etapa de pubertad y ahora de pronto siento que está como mucho más dependiente de mí, entonces es como el miedo en esa transición. Ana, muchas gracias. Pues
yo te diría aprovechelo. Abrázalo, papá. Aprovechelo que todavía la quiere abrazar. Sí, yo también le diría lo mismo, no va a pasar toda la vida. Pero apoyarlo también a crecer, ayudarle, por supuesto, en lo que pida, pero también alentarlo a saber que él puede. Esta es una etapa súper importante para los papás. A veces creemos que los hijos ya no nos necesitan porque ya están grandes, pero es todo lo contrario. Es una etapa muy importante donde las mamás y los papás podemos ayudarlos a sentar las bases de su vida. Hay una frase muy bonita alusiva a la adolescencia que dice, quiérelo cuando menos lo merezca porque será cuando más te necesite. Y ahí tenemos que estar acompañando. Voy a voltearte la pregunta que te hice antes de cómo educar un niño que se sale de los parámetros de belleza y de estereotipos que nos ha vendido la sociedad, para entender cómo nos educamos como padres para aceptar esos niños. Pues te lo digo, al menos lo que yo hago, yo siempre pienso, porque yo quiero tener más hijos y digo, bueno, si llega un niño con discapacidad, mi teoría y lo que yo hago es abrir los brazos a la vida, a lo que venga. O sea, yo no me peleo con la vida, ni me voy a pelear con ella porque ahora tengo un hijo que le dio diabetes. O ahora tengo un hijo que se retrasó más en el habla, o un hijo que entró en temas de drogas. O sea, esto es lo que la vida me pone enfrente, lo abrazo y sé que voy a estar lista para lo que venga. Porque hay temas que ni siquiera son tan drásticos, cosas que hacen parte, qué sé yo, de la personalidad. Tuvimos un hijo tímido, simplemente no le gusta, pero andamos forzando, salude, cante, cuente un chiste, haga, y el niño es por allá y entonces tenemos miedo a que digan, es que el hijo de Mónica, entonces por allá metido debajo de un árbol a toda hora, pues está en su mundo y nos cuesta a los papás asumir que es nuestro hijo, es que así es. Claro, eso. Tenemos que amar lo que es, así tal cual. Grande, chiquito, mediano, con inteligencia, con habilidades para no sé qué, con la lectura. Tenemos que amar lo que es. Pues como decía Borja ayer, o sea, no es él, es que soy yo. Aprender a aceptar lo que tenemos y no podemos cambiar. Soy yo, Siempre. eso no se puede cambiar. Pues bien, vamos a ir al corte y al regreso trataremos de abordar un poco el tema de mamá espiritual, que es una mamá espiritual, eso cómo se logra, cómo se construye, para qué nos sirve, y pues asumo yo, una mamá espiritual criará hijos espirituales, que es lo que todos estamos tal vez buscando, porque en la espiritualidad, que no es creer en un ser más allá ni nada, tiene que ver con la religión. Nos decía la Ruy, hace poco lo tuvimos acá, ser espiritual es simplemente aquellos que no pierden su naturalidad. Bueno, ¿cómo se logra? Luisa también tiene su propia versión. Nos vamos al corte y ya volvemos. Grandecitas, pequeñitas, en Paso a Paso. Tía, ¿cuándo vas a tener hijos? Amor, pues cuando Dios quiera. Tía, pues ojalá Dios quiera rápido porque no vas a ser esa abuela. Juan Pablo, 8 años, grandecitas, pequeñitas. La está como dejando el tren, tía, la está dejando el tren. Haga la tarea. Ya volvemos a Paso a Paso. Ahí teníamos a Sergio preparando una nueva versión de la canción de Paso a Paso en su guitarra. Lo pudieron ver. Nuestro mamarazzi, recuerda enviar sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas a pasoapaso@tele. A pasoapaso@tv. Muy bien. Luisa, ¿cómo te lleva toda esta historia a crear una conferencia que se llama Mamá Espiritual? ¿Eres una mamá espiritual? Espero que sí. Bueno, yo pienso que todos los seres humanos somos espirituales. O sea, todos tenemos un cuerpo que es este, pero también hay un alma, un espíritu ahí. Y todos hemos tenido alguna experiencia espiritual. Pensé en mi amiga tal, me la topé en el supermercado, o yo necesitaba ayuda, no sabía dónde, y entonces de repente vi un comercial en Telemedellín, y entonces encontré o conocí a tal autor. O sea, todos hemos vivido alguna de esta experiencia. Yo puse al servicio Mamá Espiritual, que es un taller, con la intención de que las mamás descubrieran que el tema de la maternidad también es un viaje de autodescubrimiento. Y los papás también, ir hacia adentro, ir a tu propia infancia, a tus miedos, a tus temas que resolver. La mayoría de las mamás dicen, es que yo entré a la maternidad y abrí un cuarto oscuro que tenía un montón de cosas sin arreglar y así nos toca comenzar a sacar cada cosa, limpiar, acomodar, y ese es el gran legado para nuestros hijos.
Pues uno lee en el tema de mamá espiritual algo que causa como mucha tensión. ¿Y qué es o cómo es eso de que el amor necesita orden? Bueno, hay una teoría en constelaciones familiares de Bert Hellinger que dice que el amor por sí solo se desborda, que hay que tener como un río que necesita, ¿sabes?, un cauce para poder dirigirse. Entonces, en este tema de mamá espiritual hablamos de que cada miembro de la familia necesita tomar el lugar que les corresponde. ¿Qué pasa cuando a uno de los miembros no toma el lugar que le corresponde? Pues todo el orden se desacomoda y eso genera caos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando mamá no está en su lugar, cuando mamá no abraza la maternidad, alguno de los hijos sube. Generalmente el hijo mayor es quien se comporta como mamá, como papá, y entonces, ya sabes, no logra hacer la relación hermanal con los más chiquitos le huyen, este es el que regaña, incluso hacen cosas escondidas, como si fuera la mamá o la papá, y cuando esté grande, muy seguramente, si nunca se acomoda bien, los papás le hablarán a este hermano mayor o a esta hermana mayor y le preguntarán, ¿qué hacemos con este dinero? ¿Dónde lo ponemos? O habla con tu hermano, por favor, a ti sí te hace caso, como si él fuera el papá. ¿Y qué pasa más adelante? Pues que al buscar una pareja, no buscamos a una pareja que esté en similitud, sino que buscamos también a un hijo. Y entonces cuidamos y tendemos a cuidar así a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a todo mundo maternamos. Y eso tiene temas muy graves. Entonces, en este punto de mamá espiritual es tomar el lugar que te corresponde, que es así de sencillo. No es tan sencillo, pero así lo voy a decir porque es muy sencillo. Ser mamá con tus hijos únicamente, no con tu hermana, no con tu compañero de trabajo, no con tu esposo, no con tu pareja. Ser mamá de tus hijos. Ser esposa de tu esposo, ser hija con tus padres. No eres la hermana, no eres la mamá de tu mamá, la mamá de tu papá. Saber cambiando de rol en el momento oportuno. Exactamente. Que a veces cuesta mucho. Cuesta mucho. Mujeres que vuelven mamás y son mamás para todo. Por ejemplo, con tu hermana ser hermana. Mi hermana me decía, Luisa, ¿y cómo sé si yo te tengo o si tú estás en orden conmigo? Le dije, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Mi hermana hace mucho ejercicio, es una crossfitera profesional y le digo, a veces estamos mi mamá y yo juntas y me dice mi mamá, Mariana se lesionó. Y yo me preocupo y digo, ¿qué le pasó? Pero en la noche, a mí se me olvidó que te lesionaste. Yo tengo 2 hijos, tengo un montón de cosas que hacer y no me voy a la cama pensando, ay, Mariana, le habrá pasado algo, habrá ido con el traumatólogo, pero mi mamá sí. Entonces, a mi mamá le toca eso. A mí me toca hablarte 3 días. Perdón, hermana, se me olvidó cómo sigues, qué pasó, ¿sabes? O sea, no me toca ni mandarte dinero, ni llevarte con el doctor, porque no soy tu mamá. Y eso está bien. Eso está bien. No es que sea una mala hermana, ¿no? No. Entonces, cuando las cosas están en orden, el amor puede fluir. Pero cuando las cosas están en desorden, el amor se atora. ¿Cuál es la definición de una mamá espiritual? Una mamá espiritual es una mamá que va hacia adentro, que descubre las cosas que tiene que mejorar y está lista para tomarlas con responsabilidad. Y yo digo que las mamás espirituales tenemos que hacer varias cosas. La primera es cuidarnos mucho, siempre primero nosotros, después los hijos, ese orden es muy importante. Después, separarnos emocionalmente de nuestra madre, ponerla en un gran lugar, cuidarla, respetarla, pero no engancharme, no pasarla conflictuada todo el tiempo con mi mamá y, por supuesto, estar lista para ver qué es lo que tengo que aprender en la maternidad. ¿Cómo ha acompañado a esa mamá espiritual el papá? El papá es muy importante. Todavía no me meto a esa parte porque yo a los hombres les tengo su respeto en la parte emocional. Creí que los tenían miedo. No. Sí, no, miedo no. Esposa sin miedo, próximamente por Luisa Khalil. Pero yo lo decía ayer en la conferencia, hay demasiados temas de madres, pero el tema del papá es muy importante. Es, por supuesto, quien nos da la semilla de vida. Y yo lo veo en los talleres. Cuando las niñas reciben algún regalo, algún detalle de mamá, es lindo. Pero cuando reciben uno de papá, cuando papá va y la recibe después del taller, es una cosa desbordante. Entonces, todos somos hijos y al menos en mi caso yo pongo a mi papá en un pedestal, igual que a mi mamá, pero para mí mi papá es muy importante. Entonces, qué importante es también que los hombres se sepan que son un punto de apoyo para los hijos, que de su ausencia, por supuesto que deja una huella que tardan mucho en repararse.
Esa mamá espiritual tiene mucho que ver para superar esos miedos, ya uniendo un tema con el otro. Sí, pues, al final somos seres humanos y todos tenemos miedo, pero una mamá espiritual está lista para ser consciente de ellos. Una que no sea espiritual le cuesta asumirlos, los transmite, los replica. A veces ni se da cuenta. O sea, una mamá espiritual en puestos del taller, porque yo pienso que todos somos espirituales, es una mamá que está lista para autoobservarse. Es una mamá consciente. Una mamá consciente. No de que es mamá, sino de sí. De sus miedos, de sus temas, de ay, ¿por qué me cuesta tanto pagar? O ¿por qué me da tanto miedo no tener dinero? O ¿por qué voy a empezar un proyecto y me da mucho miedo saber si soy capaz de hacerlo? No solo en temas de la maternidad, en nuestra propia vida. Luisa, en términos de amor propio, que creo que mamás, no mamás, abuelos, no abuelos, profesores, no profesores, estamos todos medio rajados y en una búsqueda permanente, siempre insatisfechos. Cuando vemos historias como la tuya, pues obviamente uno se sacude. Seguramente lo que te pasó a ti, descubriste una peor y siempre hay una peor y siempre habrá otra peor. Siempre. Pero dirá cada uno, pues esta es mi preocupación. Pues sí, ella se quemó todo el cuerpo, pero yo tengo una uña enterrada, o tengo un gordito aquí, o tengo celulitis. Y ¿cómo lograr superar esas, entre comillas, banalidades que se vuelven tan importantes para quien las carga? Bueno, yo hago 4 cosas que les comparto. La primera es que mi enfoque del cuerpo no está en la belleza exterior. O sea, el cuerpo es un vehículo que me permite hacer muchas cosas. Y cuando no estoy observando lo que el cuerpo me permite hacer, entonces claro que me importa el gordito, la ceja, el pelo, Entonces es importante recordarnos que eso nos permite abrazar, que nos permite disfrutar la comida, que nos permite viajar. Lo segundo que hago es que me reconozco mucho. O sea, cuando llego a mi cama y estoy ya desbordada de cansancio por mis hijos, porque di sesiones, porque di taller, me pongo un monumento. Y no desde el ego, sino decir, ay, hice tantas cosas, qué bueno, tal, y me reconozco mucho lo que hago. Lo tercero que hago es que preparo el ambiente. O sea, si yo soy una persona que sigo a 20,000 modelos, yo estoy segura que también me voy a traumar. Entonces preparo el ambiente y sigo a Borja y sigo a personas que me hagan crecer, que me inspiren, pero no por leer todo el día, ya sabes, estos cuerpos de supermodelos, porque entonces muy seguramente eso también me va a afectar. Entonces preparar el ambiente es muy importante y la última cosa que hago es que me hablo bonito. O sea, cuando tengo que aprender, prefiero ser una maestra amorosa que una maestra regañona. Pero todo eso refleja la espiritualidad. Total. Mamá espiritual, Regresamos una Luisa espiritual que anda por estos días en Medellín dictando talleres, conferencias y compartiendo su mensaje y ha sacado un espacio para nosotros en Paso a Paso. Luisa, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, gracias a Con Alma de Mamá que me tiene aquí sentada, gracias. Muchas gracias. Allí está Luza también, que nos las trajo, que nos la presentó, que nos buscó, que nos contactó a Luza, @conalmademamá, una de esas blogueras también con ganas de emprender, de compartir el mensaje y bueno, de acompañarnos. Ahí estamos todos en el mismo camino. Muchísimas gracias. A ustedes feliz fin de semana. Recuerden este fin de semana mascotas al parque para que traigan a sus mascotas y pues hagan uso de todos los servicios gratuitos. Chao, chao. Chao, chao.